Esta es la tercera lección examinando los comentarios calvinistas, mayormente el comentario sobre Romanos por el señor William Hendrickson. Romanos 5, versículo 12, el apóstol Pablo dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Y luego Pablo concluye con la frase: por cuanto todos pecaron. Debe subrayar esta frase en su Biblia: por cuanto todos pecaron. Pero dice el comentario: ¿en qué sentido debe entenderse que a través de la caída de Adán entró el pecado en el mundo? Bueno, solamente en el sentido de que gradualmente, con el pasar de los años y de los siglos, los que nacían heredaban de Adán su naturaleza pecaminosa y por eso cometían pecados. Pues sin negar que eso sin duda sucedió, debemos no obstante afirmar que hubo una manera mucho más directa en la que por un hombre entró el pecado en el mundo. Y luego él cita 1 Corintios 15, 22, que dice: así como en Adán todos mueren, así en Cristo todos serán vivificados. Y Romanos 5:15, por causa de la transgresión de uno, murieron los muchos. Y luego él concluye: es obvio que él quiere decir que toda la raza humana estaba incluida en Adán, de modo que cuando Adán pecó, todos pecaron. Cuando el proceso de muerte comenzó a arruinarlo a él, ello afectó inmediatamente a toda la raza. Ahora, primero a los Corintios capítulo 15 es un capítulo sobre la resurrección de los muertos. Y el versículo 22 no se refiere a la muerte espiritual, sino a la muerte física. Pero en Romanos 5, Pablo está hablando de la muerte espiritual. Porque el tema de la carta es la justificación del pecado por medio de Jesucristo. Y es muy obvio que en los capítulos anteriores, al describir los pecados de gentiles y judíos, él habla de la muerte espiritual. Ahora, enfáticamente, hermanos y amigos, nadie hereda pecado. Eso no es Biblia. Simple, sencillamente, eso no es Biblia. El pecado no se hereda. Más bien, como dice Juan, 1 de Juan 3:4, el pecado es infracción de la ley. Nadie, pues, hereda una supuesta naturaleza pecaminosa, ni de Adán. La Biblia ni siquiera habla. La Biblia no habla de la naturaleza pecaminosa de Adán, mucho menos de que sus descendientes heredan esa naturaleza pecaminosa. Tal lenguaje simplemente no es bíblico. Antes de pecar, Adán no había pecado en el mundo. Cuando él pecó, él introdujo, es palabra clave, cuando Adán pecó, él introdujo o él metió en el mundo lo que no había existido antes.
el pecado. Pablo dice simple y sencillamente, el pecado entró en el mundo por un hombre. Ahora, ¿cómo entró el pecado en el mundo? Pues a través de Adán, obviamente. ¿Cuándo? Cuando él pecó. Él pecó y así el pecado entró. Uno no necesita estudio universitario para entender eso. No es nada complicado. Ahora, y cuando entró el pecado, no entró solo, sino que trajo su compañera, la muerte espiritual, o sea, la separación del favor de Dios. La muerte siempre acompaña el pecado. Son inseparables. Y luego dice Pablo, así la muerte pasó a todos los hombres. Ahora, pregunta, ¿por qué Adán pecó y todos pecaron en Adán? No, sino que la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Cada individuo, todos pecaron. Esto es exactamente igual a Romanos 3:23. Todos hemos pecado. Muy bien. Luego dice el comentario, además cuando tenemos en mente que este mismo capítulo 5 enseña no solo la inclusión de todos aquellos que pertenecen a Adán, es decir, de toda la raza humana, en la culpa de Adán, sino también la inclusión de todos los que pertenecen a Cristo en la salvación comprada con su sangre. Y que esta salvación es el don gratuito de Dios a todos los que por fe están dispuestos a aceptarlo. Los que están dispuestos a aceptarlo. Fíjese bien. Pero espérese. Dice el calvinismo que todos están incluidos en la culpa de Adán simplemente cuando nacen. Que todos al nacer se incluyen en la culpa de Adán incondicionalmente. Todos, son todos. Pero luego, hablando de Cristo, dice que Él trae salvación, pero cuando lo aceptan, cuando el hombre acepta esta salvación. Este autor, este comentario, no dice eso. Él no dice, él deja la cosa así como incondicional. Y por implicación, pues sería salvación universal. Y él no cree en eso. Él nada más quiere la condenación universal. Pero él no quiere la salvación universal. Entonces, dice el comentario, habla de la inclusión de todos los que pertenecen a Cristo en la salvación. ¿Ok? Él está diciendo que todos los que pertenecen a Adán son pecadores incondicionalmente. Y luego los que pertenecen a Cristo se salvan incondicionalmente. No, él dice los que están dispuestos a aceptarlo. Entonces, ¿qué tiene que ver la una con la otra? Primero habla de algo que es incondicional y luego habla de otra cosa que es condicional.
Así es la gran inconsecuencia del calvinismo. Usa mal Romanos 5 para enseñar que el hombre es culpable del pecado incondicionalmente, pues al nacer físicamente hereda el pecado de Adán. Pero entonces, para ser heredero de Cristo, tiene que tomar la decisión de aceptarlo. Esto es, hermanos y amigos, esto es torcer el texto de Pablo. Usarlo mal. Pablo exhorta y amonesta que usemos bien las escrituras. Y es lo que yo quiero ahora animar a todos a que lo hagamos. Y luego Romanos 5:18, vamos leyendo de Romanos primero, Romanos 5:18, dice Pablo, así que, como por la transgresión de uno, vino la condenación a todos los hombres. Ok, subrayar la palabra todos. Ok, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos, subrayar todos los hombres, la justificación de vida. 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos, subrayar los muchos, fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos, subrayar los muchos, serán constituidos justos. ¿Cómo explica este texto el calvinista? O él dice que por la transgresión o desobediencia de Adán vino la condenación a todos, y por esto todos nacen pecadores, habiendo heredado la culpa de Adán. Pero Pablo emplea el mismo lenguaje con respecto a la justificación. Como todos son condenados, también todos son justificados. Los muchos, dice, los muchos, y otra vez los muchos. El punto es que el calvinista, él dice, todos son condenados por Adán, pero los únicos que serán salvos por Cristo son los que lo aceptan. ¿Dónde dice Pablo tal cosa? Él dice, todos, muchos, los muchos. Él no dice ni en el verso 18 ni en el verso 19. Los que aceptan serán justificados. Él dice todos, los muchos. En esto se ve claramente cómo los calvinistas tuercen las escrituras. Quieren que todos sean condenados en Adán, pero no quieren que todos sean salvos en Cristo. En cuanto a Adán, lo quieren incondicional, pero en cuanto a Cristo, lo quieren condicional. Esto, amigos, eso es jugar con la Escritura, la bendita palabra de Dios. Está jugando con fuego. La verdad es que por medio de Adán el pecado entró en el mundo y luego todos los hombres pecaron. Y el pecado trae consecuencias, la muerte espiritual, separación de Dios. Pero gracias a Dios, lo que otro hombre hizo, lo que Cristo hizo, tiene eficacia para deshacer los efectos de ese pecado. Todos fueron afectados por eso de Adán, de meter el pecado en el mundo, porque todos pecaron. Ahora, lamentablemente, aunque Cristo, su muerte en la cruz, tiene eficacia para deshacer el efecto
de ese pecado es para todos, pero desde luego es condicional, como muchísimos. El Nuevo Testamento lo enseña claramente. No es salvación universal, no es salvación incondicional. Y tampoco el pecado. El pecado no, el hombre no nace pecador incondicionalmente. Esa es locura. Esa es pura insensatez. Un infante naciendo con pecado. Por favor, eso es tontería. El infante, ¿qué pecado ha cometido? ¿Cuál? Un infante. Pecador, pecaminoso, manchado, contaminado. Y Jesús dice que de los tales es el reino. Inocencia, pureza. Hay un detalle interesante en los comentarios de Hendrickson sobre la frase todos pecaron. Él dice lo siguiente, muy interesante. Él dice, lo más probable es que esto se refiere a los pecados que las personas mismas han cometido después de haber nacido. Imagínense. Ya, es lo que él dice. Este pecar personal ha continuado a través de los siglos. Es como si Pablo estuviera diciendo, sé que un hombre pecó y que en él todos los hombres pecaron, porque si esto no fuese cierto, ok, aquí estamos llegando al grano. Estamos llegando al grano. Si esto no fuese cierto, ¿cómo podríamos explicar todo el pecado que se ha venido cometiendo de ahí en adelante? O sea que el pecado domina el mundo. El mundo está lleno de pecado. Por eso, la explicación, ¿qué? Pues nacen pecadores. Esa es la lógica del calvinismo. Ya. El pecado prevalece. El mundo está así bajo el poder del Dios del mundo, Satanás. ¿Y por eso qué? Pues nacieron con una naturaleza caída. ¿Sabe lo que es eso? Es que el hombre, estando desesperado, quiere justificarse. Ya, yo soy pecador, pero mire, así nací. No es culpa mía. Es culpa de Adán o tal vez, quién sabe, pero yo no soy culpable. Y yo cometo pecado porque yo soy pecador, así nací. Así le gustaría justificarse. Según esto, el hombre peca porque es pecaminoso. Nace pecador, ¿y qué hace el pecador? Él peca. ¿Qué hace el pescador? Él pesca. ¿Qué hace el pecador? Él peca. Si no fuera tan serio, si no fuera tan... Es cuestión de vida y muerte. Pero si no fuera tan serio, esto sería como broma. Sería chistoso. Es tan absurdo, ridículo, que provoca la risa. Nace con naturaleza corrupta y por eso, por ser hombre, por ser humano, es normal y natural que peque. Es tan normal como el respirar. Peca porque tiene que pecar. Pues, ¿qué se espera? Ok, pasando a Romanos 7.
5 y 6. Porque mientras estábamos en la carne, esto es Pablo, hay que distinguir entre Pablo y el comentario. Dice Pablo en Romanos 7, 5, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la tierra. Hermanos, yo quiero antes de dejar ese asunto de la explicación tan necia de por qué prevalece tanto pecado. En el libro de Génesis, capítulo 6, él vio el mundo totalmente corrupto. Pero no dice, el texto no dice que el mundo está corrupto porque los hombres nacen pecadores. No dice que por haber nacido con naturaleza caída. No. Génesis 6, versículo 5. Depravados totalmente. Pero, versículo 12, ellos mismos corrompieron su camino. Esa es la explicación. Ellos mismos corrompieron su camino. Lo mismo hoy. Y tomen en cuenta, dice que el mundo está tan lleno de pecado que pues, entonces la única explicación es que nacemos pecadores. No, más bien nacemos con libre albedrío. Somos creados en la imagen de Dios, con inteligencia, con emociones y con libre albedrío. El hombre peca no porque tiene que pecar, él peca porque quiere pecar. Escoge, prefiere. ¿A quién culpar? A sí mismo. Y nadie más. Volviendo al comentario de Hendrickson, él dice, lo que él quiere decir es que básicamente nuestras vidas ya no son gobernadas por nuestra naturaleza pecaminosa. Y dado que Cristo, por medio de su muerte vicaria, pagó la deuda que teníamos para con la ley, ya no estamos bajo la dominación y la maldición de la ley. Hermanos y amigos, esta frase está llena, repleta del calvinismo, de error, de falsa doctrina. Casi cada frase contiene un error. Pero el punto principal que quiero mencionar es que él está indicando que ahora el cristiano todavía tiene su naturaleza caída, pero no es dominado por ella. Pero admite que todavía la tiene. Y eso no es Biblia. Eso es falso. La Biblia no dice eso. Y luego habla de la muerte vicaria de Cristo. El apóstol Pedro dice que si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Y la Biblia nunca dice muerte vicaria de Cristo. Esto es calvinismo, eso no es Biblia. Y muchos repiten eso como loros,
como loros, como pericos, repiten lenguaje calvinista. Muerte vicaria. No. La Biblia enseña enfáticamente que Cristo murió como el Cordero de Dios, sin mancha, un sacrificio perfecto, sin defecto. Es la expiación por los pecados. Isaías 53, verso 10. Para llevar los pecados significa quitar, remitir, como Jesús llevó las enfermedades de la gente, las quitó. ¿Las llevó cómo? Las quitó. Dice el calvinismo que Cristo lleva sobre sí los pecados del mundo y Él es nuestro sustituto. La Biblia no dice eso. La Biblia no dice eso. Él no dice que Él murió como nuestro sustituto. Él murió como el sacrificio por los pecados del mundo. Este asunto, hermanos, hay que estudiarlo con cuidado. Y es por eso que yo digo, cuidado con los comentarios calvinistas. Y no usar el lenguaje calvinista, porque no es bíblico. Es lenguaje de la Hades, no es lenguaje de la Biblia. Sustituto. ¿Qué hace el sustituto? ¿Ah? El profesor que es sustituto, ¿qué hace? Pues enseña, igual que el maestro. ¿Ah? Hace lo que él es sustituto de alguien, hace lo que él hace. Y no nos tocaba morir en una cruz. Cristo no es sustituto. Todo esto tiene que ver con otro error muy feo del calvinismo, es la imputación. Que el pecado de Adán imputado al hombre y luego pecados del hombre imputado a Cristo y luego la justicia de Cristo imputada al creyente. Calvinismo, pero no es Biblia. Y no conviene usar tal lenguaje. Bueno, hasta aquí. Yo quiero continuar espero que me estén escuchando con interés, con ánimo de saber más. Yo estoy leyendo desde el comentario, palabra por palabra. Y no represento mal al señor Hendrickson. Era un hombre muy religioso y digno de respeto, pero miserablemente ha caído en la trampa del calvinismo. Pero hasta aquí para esta vez y muchas gracias por estudiar conmigo este tema. Dios le bendiga.